Nosotros tenemos un trabajo que es de desafiando el pensamiento. Tenemos que investigar algo y nosotros lo escogimos a usted porque es un experto como en temas de personalidad. Nosotros vamos a hacer un trabajo sobre el síndrome de Estocolmo, el cual se supone que es un fenómeno psicológico que se presenta en contextos de violencia, abuso o cautiverio. En este trabajo nuestro objetivo es comprender cómo en situaciones de miedo extremo y dependencia una persona puede desarrollar apego emocional hacia su agresor, analizando este fenómeno desde la psicología de la personalidad, poniendo énfasis en los procesos emocionales, cognitivos y las estrategias de afrontamiento que utilizan las víctimas para adaptarse y sobrevivir. Bueno, profe, para empezar con la entrevista, desde su perspectiva profesional, ¿cómo definiría usted el síndrome de Estocolmo? En psicología en general no existe un solo paradigma, un solo modelo para poder explicar una conducta o conducta social, ¿cierto? Generalmente lo que pasa es que se entremezclan y las variables típicamente son variables individuales como el apego, ¿cierto? Y variables sociales, ¿cierto? El síndrome de Estocolmo, que tiene que ver con que incluso lo describe como este enamoramiento con el que te tiene cautivo, curiosamente se da mucho en países nórdicos de Europa. Aparecen casos, por eso se llama el síndrome de Estocolmo, ¿cierto? Aparecen casos en Estocolmo, aparecen casos en Alemania, aparecen casos en Dinamarca, muy desde allá, países que tienen ciertas culturas que son parecidas, culturas que son emocionalmente más frías, que son con relaciones más instrumentales, países de allá de Europa. Pero se dan varios componentes en el síndrome de Estocolmo que uno podría identificar como la persona que es víctima de este cautiverio genera un apego enfermizo con quien te tiene cautivo, porque te tiene como un esclavo, te tiene secuestrado, ¿cierto? Aparecen estas historias y llevaba 20 años en el sótano de tal casa, ¿cierto? Tuvo muchas posibilidades de escaparse pero nunca lo hizo. Yo creo que lo que se genera psicológicamente ahí es una sensación de donde tu captor se convierte en tu mundo completo. Es muy parecido a lo que pasa con la secta. Las personas en la secta pueden irse a su casa pero no lo hacen, ¿ya? Entonces acá se convierte que cognitivamente tu captor, quien te maltrata, se convierte en todo tu mundo y es muy difícil escapar de todo tu mundo. No es muy distinto a las relaciones tóxicas de pareja que a lo mejor podemos ver en Chile, donde tú dices, bueno, y sufrió maltrato durante 20 años, pero igual se quedó con él. Ya, no llega al nivel del síndrome de Estocolmo, pero también vemos un apego bastante enfermizo y que pareciera que el estar con alguien, aunque te trate mal, es mejor que estar solo, ¿ya? En este caso el síndrome de Estocolmo lo llevaría como un nivel más allá, ¿cierto? Pero en síntesis yo creo que hay una paradoja ahí psicológica donde tu captor se convierte en tu mundo completo y es muy difícil abandonar tu mundo completo porque sientes que fuera de eso no hay nada más, es una distorsión de la realidad por la persona que está cautiva. Por otra parte, ¿por qué cree que una persona en situación de peligro o miedo puede llegar a generar este apego a su agresor? Porque creo que en algún momento existe una distorsión de la realidad y hay que entender la distorsión de la realidad como lo que te rodea y en lo que te vinculas con eso que te rodea, cognitiva, emocional o socialmente, tú lo percibes de una forma distorsionada, ¿ya? No como realmente puede ser. Entonces, ¿por qué esta persona, ¿cierto?, se acostumbra, se queda o etcétera? Porque en algún momento se deja de ver como víctima y cree que esa realidad es la realidad normal que tiene que vivir. Ya no ve a la otra persona como un captor, la ve como su mundo. Ella no se ve como una víctima que tiene que escapar. Y en algún momento, como es una distorsión de la realidad, ya no siente que tiene que escapar, porque no siente que está, por ejemplo, secuestrada, porque entendió que esa es la realidad que le toca vivir y es la realidad que asumió. Y cuando tú estás dentro de una caja y crees que ese es tu mundo, tú no te cuestionas que afuera hay más mundo que quieres salir de eso, ¿cierto? Es como como la analogía de la cueva, ¿verdad? Sí. Tú no tratas de ver o no tratas de escapar de la cueva si no piensas que afuera hay algo. Cuando el síndrome de Estocolmo, esas personas cognitivamente no tratan de escapar ahí porque ya no comprenden que afuera puede haber otra forma de vivir. Entonces se dejan de ver como víctimas y esta relación que uno o cualquiera desde afuera la ve como un secuestro, por ejemplo, la persona que está secuestrada no se siente secuestrada. Esto es una distorsión de la realidad.
¿Y qué emociones usted cree que predominan en una persona durante una situación de abuso, peligro o cautiverio prolongado, digamos? Se genera una sensación de dependencia con el captor. A nivel más bajo, cuando existen relaciones de maltrato de pareja, en Chile, por ejemplo, típicamente la mujer igual siente que depende de ese hombre, que te maltrata, pero igual de repente te trata bien, o muchas veces te trata bien, no te trata mal todos los días. Llevado a un extremo, como en el síndrome de Estocolmo, la mujer típicamente que está en cautiverio genera una dependencia completa frente a este captor, porque como dije delante, se convierte en su mundo. Es quien te alimenta, es quien te da permiso de salir, es quien te cría. Hay historias, como dije, muchas veces, y llevaba 20 años en el sótano, de los 10 hasta los 30. O sea, cuando pasan casos así, tú te das cuenta que esa persona lleva 2/3 de su vida dependiendo de otra. Ha conocido más vida estando capturada que estando fuera. Entonces esa es su realidad. ¿Qué predomina? Predomina una dependencia enfermiza con el captor. ¿Y esto podría ser como de cualquier edad o cualquier contexto social, o usted cree que el contexto igual influye en cómo la persona...? Creo yo que lo que influye ahí es cómo cada persona ha configurado la relación en su vida. O sea, hay personas que tienen, y lo hemos visto en clase, rasgos de personalidad más dependientes, más evitativos, más narcisos, ¿cierto? Y eso tiene que ver con tus experiencias de vida. Me parecería mucho más raro que alguien cayera en un síndrome de Estocolmo, alguien que tuviera, por ejemplo, rasgos narcisistas, más difícil, porque el control y el sometimiento no es algo que le va a acomodar. Pero alguien que tenga rasgos evitativos, dependientes, sí, probablemente. Pero si hay como factores sociales que influyan, no creo que haya evidencia para determinar algo, porque han habido casos de todo tipo. Han habido casos, incluso hay una película que se llama en español algo como La Caja o El Cubo, no me acuerdo, que de una chica que la secuestraron una pareja como de 40 años en la carretera, y la tuvo secuestrada 20 años con una caja en la cabeza para que no escapara, y esa chica se acostumbró a vivir así. Hay casos de niños o niñas que han nacido capturados como en el sótano y se han criado ahí, en países europeos típicamente con un desarrollo elevado, desarrollo social, no en contextos de vulneración económica, sino sin carencia económica. O sea, no podría decir que, por ejemplo, lo típicamente que uno piensa como la falta de desarrollo social o la falta de desarrollo económico, ¿cierto?, de un contexto que podría potenciar algo. No, ahí la literatura va para todos los lados. O sea, en contextos de pobreza, no pobreza, en contextos de abuso y no abuso se han dado síndromes de Estocolmo. Y vuelvo a lo mismo, tiene ese nombre porque predominantemente fueron en esos países de Europa. Y esos países de Europa tienen un desarrollo económico muy bueno, una educación muy buena, pero sí tienen algo en común, que las relaciones son menos emocionales, son más instrumentales. Es una característica cultural que tienen esos países. De hecho, yo he conocido personas de esos países que llegando a una edad y a cierto estudio ellos ya emigran del país y después vuelven ya como a su vejez. Sí, es que en Europa es bien fácil moverse porque las fronteras son súper libres y el cambiarte de país te demora súper poco. Y está muy bien conectado por líneas de trenes sobre todo. Entonces tú de ir de un país a otro, no sé, pues de Alemania a Austria, de República Checa, Eslovaquia, te demoráis 1 hora y te podéis mover libremente por la Unión Europea. Entonces sí, pues terminan el estudio universitario, etcétera, se van a trabajar 20 años en un lugar, después vuelven a la otra, sí. Tienen buena jubilación, porque esos estados económicamente se llaman estados de bienestar. Las políticas públicas apuntan a estados de bienestar. Pero efectivamente son países fríos, no son como Latinoamérica. Los países que se parecen más a Latinoamérica son Italia y España, pero los demás países, Inglaterra, Alemania, Austria, República Checa, son países con relaciones más instrumentales, menos emocionales. Y ahí se dan casos como los que tú mencionas del síndrome de Estocolmo. Oiga, profesor, y para no perder la línea, ¿usted cómo diría que influye el aislamiento o la dependencia del agresor en la forma en que percibe a la víctima? Influye mucho, porque eso está en todos los niveles. Pues está la violencia intrafamiliar que trabaja Cernameja acá en Chile, hasta un nivel extremo como el síndrome de Estocolmo o las sectas que de repente desbaratan. Cuando tú sientes que tu vida depende o es otra persona, tu mundo se vuelve muy pequeño. Cuando tú estás en una relación de violencia, una relación tóxica, generalmente la persona que vive violencia
se empieza a aislar de su entorno, ya no se junta con los amigos, ya no sale tanto. Entonces en un momento que tú te ves mal y realmente te das cuenta que estás mal en esa relación y tienes que pedir ayuda, miras y te encuentras solo, porque el que te maltrata te empezó a aislar. Te das cuenta que hace 3 años que no hablas con tu familia, que hace 2 años que no salís con tus amigos, entonces tu mundo se vuelve muy pequeño y por eso cuesta salir de las relaciones de violencia. El síndrome de Estocolmo o las sectas son un nivel extremo de eso, ahí realmente te tienen encerrado y capturado, pero la lógica es la misma, el aislamiento. O sea, el aislamiento genera que las personas tengan menos redes y no puedan recurrir a ella y sientan que tu captor o quien sea, ¿cierto?, es nuevamente todo el mundo. Sí. Por eso se genera eso. El síndrome de Estocolmo, una secta o las relaciones tóxicas se van construyendo, ¿cachai?, durante el tiempo. Esto de que tú vas mostrándole a la persona que todo el mundo es quien te violenta, no se da de un día para otro, son relaciones de a poco que se van construyendo y la persona, hay algunos autores, hay un autor en psicología social que se llama Bertalanffy, que dice que tú vas perdiendo la individualidad, ¿cachai? Tú pierdes tu voluntad individual y tu voluntad pasa a ser a disposición de un tercero, de un otro, el que te manda, ¿cierto? Yo creo eso, se pierde en estos contextos como te lo estaba preguntando. ¿Y usted por otra parte cree que este tipo de vínculo podría considerarse una forma de defensa psicológica para sobrevivir? Creo que al principio sí, porque si tú no haces caso te pegan, si tú no haces caso te encierran 3 días y no te dan comida. Síndrome de Estocolmo tiene eso, ¿cachai? Muy de tortura. Al principio sí, pero creo que después hay un acostumbramiento. Después ya no es para sobrevivir, hay un acostumbramiento. A ti te enseñaron que esa es la realidad y tú te comportas en relación a esa realidad. Ya no es para sobrevivir, hay un acostumbramiento. Y por eso se genera esto de que está capturada hace 10 años, salieron a dar una vuelta en la camioneta, el tipo fue a cargar, no sé, benzina, ella podía escapar y no escapaba. Y si escapaba probablemente no le iba a pasar nada, porque se podía escapar, pero ya no lo hacía, porque se acostumbró, ¿cachai? Se desensibilizó a su entorno, siente que su captor es el mundo completo. Al principio sí, probablemente un mecanismo de defensa para que no me dañen. Pero después hay un aprendizaje muy conductista, aprendes y acostumbras a que ese es tu mundo y respondes a ese mundo. Creo que pasa por tu etapa. Y sí, hablando del mismo tema que estábamos hablando recién, este tipo de... O sea, ¿qué estrategia psicológica utiliza una persona para afrontar una situación de cautiverio o abuso prolongado, cree usted? O sea, creo que hay dos. O sea, creo que la que acabamos de hablar, cuando una persona está en una relación tóxica, en una violencia intrafamiliar, en una situación de cautiverio, una opción es acostumbrarte, pues no decir que no, para no sufrir daño. Es lo mismo que hacían los prisioneros en los campos de concentración. O sea, es lo mismo. Por eso hay un libro que sale desde ahí y desde ahí sale el concepto en psicología que tiene que ver con desensibilización sistemática. La desensibilización sistemática quiere decir que de alguna manera tú te acostumbraste a tu entorno y pase lo que pase tú vas a reaccionar de la misma manera. Ese es un término que sale después de la Segunda Guerra Mundial. Porque los prisioneros se acostumbraban a que los trataran mal y después muchas veces habían, no sé, 500 judíos y habían 10 nazis y si los 500 judíos les podían ganar, pues, pero no lo hacían ni lo intentaban porque estaban acostumbrados a ser sometidos. Uno se acostumbra a tu realidad, o sea, creo que ese es uno de los mecanismos. El otro sería lo contrario, ¿cierto? Revelarte, imponerte, pero creo que ahí sí tiene que ver con ciertos rasgos de personalidad, y ahí creo que, como dije delante, personas con rasgos más narcisos, personas con rasgos más confrontacionales, incluso personas con algo que en psicología se llama la tríada oscura, que son rasgos narcisos, maquiavélicos y psicopáticos. No te aguantarían estar bajo el control de alguien, porque son ellos generalmente los que disfrutan tener el control sobre algo. ¿Entiendes? Entonces yo creo que te acostumbras como primer mecanismo, o hay personas que por rasgos de personalidad o por crianza tienden mucho más a rebelarse frente a lo que no les parece lógico, y ahí es más difícil que caigan, por lo menos lo que estamos hablando ahora. Regularmente encuentro que el síndrome de Estocolmo está como más relacionado a temas como de secuestros. Pero ¿usted cree que este fenómeno puede presentarse en relaciones de pareja, especialmente en adolescentes que tienen un carácter más formado ya?
O sea, es que ahí el tema es un tema netamente conceptual nomás. El síndrome de Estocolmo se define directamente como alguien que te tiene capturado. Pero es lo mismo que cuando uno dice el bullying es solo lo que se ejerce en el colegio. Pero después si te molestan en el trabajo de la misma manera, ¿sigue siendo bullying? No, porque el bullying solo se define en el colegio. Lo otro ya es acoso laboral. El síndrome de Estocolmo se define como esta relación que tú tienes con quien te tiene capturado, muy en ese contexto. Pero si ampliáramos levemente ese concepto, sí, pues, o sea, cualquier relación de pareja donde tú no puedas salir a tomarte algo con tu amigo el lunes porque llegáis a la casa y vas a tener problemas, porque si no contestas el celular cuando te llaman tu pareja se indigna, porque no podéis salir con una amiga, porque lo que sea, porque no podéis subir una foto con un grupo porque si no en la casa te hacen escándalo, etcétera. Todo lo que tenga que ver con esa sensación psicológica de que te controla otra persona, perfectamente podría caer dentro del síndrome de Estocolmo. Yo trabajé en Cernameg una vez como psicólogo, y esto que te estoy comentando del control que ejerce una pareja sobre la otra, lo vi en personas que llevaban esa relación y llevaban así 20 años, 30 años. Tú dirías, esto encaja perfecto con el síndrome de Estocolmo. No lo tienen encerrado en la casa con llave sin dejar salir, pero todo lo demás está, o sea, está. Hay personas que empiezan a coartar sus decisiones para que al otro no le moleste, y eso es un control. Y eso es muy común. Y no solo en personas grandes, en la generación tuya también. Yo lo veo en estudiantes de la universidad. Yo veo como, curiosamente, a la generación de estudiantes entre 20 y 25, a un grupo muy grande, le acomoda pareciera el control. Les molesta en sus relaciones de pareja que la otra persona sea individual e independiente. Lo he visto, se lo he dicho en clase a los de cuarto. De hecho, yo pensé que ustedes eran más liberales, pero veo esas relaciones de control, veo las molestias, veo las funas, veo todo eso. Y eso es control psicológico. Y siguiendo lo mismo, lo último que usted estaba diciendo, desde su trabajo, desde la psicología de la personalidad, ¿qué factores pueden hacer que algunas personas sean más vulnerables o que desarrollen este tipo de apego? O sea, las teorías clásicas te dirían que lo que acabas de mencionar al final, por el tipo de apego, muy probablemente alguien que se haya desarrollado con apego seguro va a estar menos propenso a caer en estas relaciones de control, porque el control no lo vivió nunca antes, pues no le acomoda. Pero personas con apego ambivalente, con apego ansioso, ¿cierto?, que han tenido esta relación de ida y vuelta emocionalmente, después siguen vinculándose así. El apego se puede cambiar, sí, pero creo que hay gente que le acomoda que la controlen, y creo que culturalmente también ha habido una romantización de eso. Cuando yo a los estudiantes de cuarto les preguntaba y hablábamos de estos temas, yo notaba que muchos de ellos veían que el que tu pareja te controlara era entendido como un signo de me quiere, como que se preocupa, quiere que solo sea de él, pero no ven más allá de eso. Entonces creo que dos cosas, creo que las teorías típicas del apego de Baldwin para adelante te van a decir eso, que es lo que te mencionó el apego, la forma vincular, ¿no? Pero creo que culturalmente hay un gran número de la población que entiende el control en una relación como un sinónimo de preocupación y de cariño. Si me llamas 10 veces porque me quiere, y de afuera tú te está controlando porque se preocupa. Entonces hay una distorsión ahí. Sí. Y ese es un tema extenso, o sea, esa distorsión viene desde las películas, desde las series, desde cosas, no sé. Me parece curioso, por ejemplo, que haya muchas políticas, y si tú le preguntas a mujeres que piensan sobre, de tu edad, que piensan sobre el control, que piensan sobre el machismo, siempre el discurso va a estar muy en contra de eso. Pero cuando me he dado cuenta, cuando salió hace poco una película que era de una historia de, ¿cómo se llama? La película que salió como donde este tipo la controlaba la chica. Ay, ¿era de un libro? Sí, que salió hace poco. Ya, era del... Sí, romper el círculo. Pero se llenó en los cines y se llenaba de puras chicas. Sí, y todas querían ir a ver la película, y la película tenía que ver con un tipo controlado, ¿me entiendes? Sí. Me parece curioso eso. Me parece que el discurso no está tan internalizado. Me parece que es un discurso. Es un discurso, sí. En tu generación, que yo esperaría que fuera más abierta y más individual que la mía, pero me he encontrado con que no es tan así.
Entonces las prácticas de control siguen existiendo y creo que se han romantizado. Eso creo. Entonces usted dice que es un discurso, pero que no es llevado a la práctica ese discurso. Sí, lo he visto en cuarto. Cuando yo le hacía clase en cuarto pilar y en sus cursos le preguntaba, le decía ya, ¿qué piensan de si su pareja todavía tuviera fotos con su expareja? No, todo horrible. Y yo le decía, ya, pero entonces una persona tiene que eliminar su vida anterior cuando quiere estar con alguien. Sí, tiene que eliminarla. El discurso era muy desde el control, desde si es solo mío, soy solo de ella, eso es amor. Desde la pertenencia. Desde la pertenencia, mucho. Y con los que están en cuarto este año lo volví a preguntar y solo 2 personas tenían un pensamiento distinto, en un curso de 40. Entonces yo creo que tu generación piensa igual que la mía, pero ustedes romantizaron el control. Nosotros probablemente lo evadimos, no hicimos los locos, hacíamos como que no existía, ¿cachai? Ni siquiera lo miraban. Pero yo creo que tu generación, el control en las relaciones, lo miraron, lo tomaron y lo disfrazaron. Y lo disfrazaron como de romanticismo. No, es que no puedo salir el martes porque me voy a encontrar con mi pololo, pero no decís que tu pololo no te deja salir. ¿Cachai? Yo creo que lo disfrazaron, lo romantizaron. Profe, para darle un cierre a esta entrevista, bueno, en primer lugar quería darle las gracias por darme el tiempo de venir a hacerle este par de preguntas. Y bueno, quería repetirle de nuevo el objetivo de la entrevista, que era comprender cómo el miedo y la dependencia emocional influyen en la formación del apego hacia el agresor en situaciones de abuso o cautiverio, desde la psicología de la personalidad. Y por segunda vez quería ofrecerle muchas gracias por recibirme en su oficina y espero no le haya quitado tanto tiempo. Súper bien. Dale, de nada.